Queridos hermanos, reciban un cordial y afectuoso saludo desde su servidor Marco Barahona. Estas fechas, pues 27 y 28 de abril del 2024, desde aquí de Quito, Ecuador, vamos a realizar esta conferencia acerca del arrebatamiento. Habíamos ya iniciado la semana anterior hablando de que por qué en este conflicto bélico en el Medio Oriente, donde Irán está atacando a Israel, hemos determinado de que se está dando ya el inicio propio de acuerdo al Apocalipsis y Daniel 12 respecto al fin de los tiempos. Y bueno, he querido hacer una gráfica acerca de esto mediante un video en el cual pues quiero compartir con ustedes para que tengamos realmente una noción realmente de lo que es lo que va a suceder en la venida de Jesús. Así que les comparto y podamos tener una mayor explicación. ¿Por qué no podemos hacer esto juntos, como familia? No necesitamos a la iglesia para ser una familia, ¿entendido? Te lo diré una vez más, cariño. Ya no quiero saber nada de la Biblia. Si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Por qué no puedes abrir tu corazón un poco? Por favor, Duro. Estamos hablando de la eternidad. Sonríe, amor. ¡Empújame hacia el cielo!
Queridos hermanos, como ustedes han podido ver y podemos realmente determinar pues que todo esto sucederá tal como hemos visto en este video. Ahora pues tendremos el agrado de explicar paso a paso respecto a lo que dice la Santa Palabra, y de esta manera pues nosotros podamos tener esa comprensión clara de qué es lo que realmente debe pasar antes que esto suceda. Entonces, mis queridos hermanos, eh, la gran tribulación se tiene que dar para que, para que nosotros como cristianos, pues, no estemos dentro de este castigo que realmente va a mandar Dios, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también sabemos que es un Dios de justicia, porque de lo contrario, entonces, eh, no habría una comprensión clara de lo que nosotros tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones respecto a lo que es realmente el cristianismo. Entonces sabemos que hay un Dios todopoderoso que tiene que hacer justicia a todas las personas que han rechazado a Jesucristo y a todas las personas que han hecho realmente el mal, que han seguido al enemigo y no han hecho las cosas de acuerdo a lo que nos habla la Escritura. Entonces, nosotros habíamos interpretado en primera, en la sesión anterior, en la conferencia anterior, pues, de que este conflicto bélico es el inicio de los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque se está dando directamente lo que aconteció hace 2600 años en la revelación, que el ángel Miguel lo da directamente en este caso, a Daniel. Sí, y lógicamente luego del año 95 después de Cristo, a Juan, mediante el Apocalipsis. Entonces, todo esto compagina directamente también con Ezequiel 38. Sí, Ezequiel 38 y 39, Daniel 12 y el Apocalipsis a partir del capítulo 6. Vamos a entender un poco acerca de lo que es lo que está pasando respecto al conflicto directamente de Irán en contra de Israel. Sí, si nosotros abrimos nuestras Biblias en Daniel 8 y leemos desde el 4, entenderemos más concretamente, y dice, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces, entendemos que el carnero es Irán, directamente, ¿sí? Lo que si nosotros más adelante vemos, al capítulo 17 y 18 está hablando directamente de Persia, y Persia es a lo que ahora es la nación de Irán, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que ha hecho Irán? Irán ha financiado a todas las organizaciones terroristas del Medio Oriente. Entonces, después de la guerra que hubo en Afganistán, recordemos, estuvo involucrado directamente Estados Unidos y Rusia, pero salieron. Y luego los talibanes quedaron como victoriosos y especialmente los ayatolás Khomeini directamente. Ahora directamente el presidente es Mohamed, pero ¿qué es lo que hacen esta nación al financiar todas estas organizaciones? Por ejemplo, dentro de la dentro de la franja de Gaza, existe esta organización Hamas. Entonces, esta organización terrorista es la que
está dominando a ese pueblo. De igual manera, Hezbollah, otra organización que está dentro del Líbano, pero ellos son los que dan las órdenes. Vamos también con el país de Yemen, que tenemos a Houthis, también como esa organización terrorista. Y dentro de Irak mismo, de Irán, perdón, tenemos a ISIS y Al Qaeda. Entonces, todas estas organizaciones no solamente han hecho un daño a Israel, lógicamente que va directamente a hacer un daño a Israel, pero están haciendo un daño al mundo entero. Entonces, por eso dice esta profecía, es que este país va a comenzar a hacer un daño total. Y luego vamos a leer el segundo, el versículo siguiente, el 5, dentro del mismo capítulo 8, dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, comprendemos de que va a haber una persona, va a haber un país, perdón, una nación en la que domine y destruya en este caso, a Irán, ¿sí? Pero dentro de esta nación, como podemos ver, hay un cuerno. Ese cuerno es el anticristo. Ahora, ¿qué es lo que quiero determinar? De que este país va a ser el que va a ayudar al pueblo de Israel. Entonces, ellos van a estar muy agradecidos por esta gestión que va a realizar este país, que es más que seguro que debe ser un país de Europa, porque está hablando acerca de Grecia. Y cuando habla de Grecia, está hablando directamente de Europa. Se basa así. Cuando habla de Egipto, está hablando del mundo entero. Y cuando tenemos esa comprensión dentro de la escatología, del estudio mismo de la teología. Entonces, cuando leemos, entendemos lo que es la escatología, es directamente la comprensión de las profecías. Entonces, por eso esto tenemos que tener mucho cuidado para no equivocarnos. Entonces, ¿qué pasa? Israel, desde su creación como nación, entonces ellos siempre están esperando un Mesías. Entonces ellos negaron a Jesucristo. El momento que ellos niegan a Jesucristo, entonces después de la crucifixión, después de los 50 días, entonces existe el bautizo que tienen todos los discípulos, ¿sí? Entonces llega el Espíritu Santo a todos y cada uno de los discípulos. En Hechos 2 podemos leer esto. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento inicia el cristianismo, inicia la iglesia de Jesucristo, que es algo totalmente diferente a lo que es el pueblo de Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos la iglesia, formaremos el cuerpo. Ellos son el pueblo sagrado de Israel, ¿sí? Entonces, ahora, cuando vamos al 9:24 de Daniel, ¿sí? Daniel 9:24, vamos a estudiar lo que es las 70 semanas. Entonces, dentro de las 69 semanas está todo cronológicamente y sobre todo, tenemos ya fechas exactas en las que murió Jesucristo y automáticamente para ellos falta una semana más, es decir, quedaron 69 semanas. Entonces, esa última semana es el fin de los tiempos. Ese es el paréntesis que se dio, que Dios da ese paréntesis por su infinita bondad para que todas las personas que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Juan 3:16. Entonces, cuando leemos Romanos 11:25, nos damos cuenta, Pablo nos está explicando claramente, porque él da a conocer el 9, el 10 y el 11, acerca de que el pueblo de Israel no es que está terminado, sino que ellos simplemente es un stand-by, que es lo que está sucediendo. ¿Para qué?
para que todas las personas podamos ser salvos. Entonces, estos 2000 años que han pasado han sido para que nosotros tengamos oportunidad de creer, de aceptar en nuestro corazón al Señor Jesucristo y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos ese discernimiento, entonces sabemos de que cada día que pasa es una oportunidad que tú tienes para poder confesar con tu boca, como está en Romanos 9:10, de que todo aquel que confesara con su boca que Jesucristo es el Señor, entonces tendrá la vida eterna. ¿Sí? Juan 5:24, Jesucristo dijo, todo aquel que oyera mi voz y creyera en el que me mandó, tendrá la vida eterna. Entonces tenemos que creer directamente en Él. Cuando nosotros creemos en Él, entonces podemos obtener directamente esas credenciales para ir al cielo. Ahora, si nosotros tenemos esa comprensión, esa convicción clara de que todo esto va a darse, ¿sí? Porque tenemos una cronología, ¿sí? El cronos, lo que va a pasar. Entonces, todo esto pasará. Como he mencionado, es algo totalmente diferente. El pueblo de Jesucristo, en este caso, en este caso de Dios, vendría a ser de Dios Padre, que es el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. Entonces, ellos, ¿qué tienen? Al final, para ellos es esa última semana, que son los 7 años. Entonces, una vez que ellos crean que esa persona que está dentro de ese país que los va a liberar, que los va a ayudar, se van a conformar 10 países más, tal como dijo Daniel en el capítulo 2, cuando tuvo el sueño Nabucodonosor. Entonces no quiero profundizarme mucho en eso, pero para que recordemos eso, que al final se formarán esas 10 naciones en los pies de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño y que interpretó Daniel. Entonces, en ese momento, pues, cuando se formen esas 10 naciones, nacerá ese Salvador para ellos. Y ellos creerán en Él pensando que Él es el Mesías. Entonces aceptarán y harán un pacto con Él. Entonces, lamentablemente es así. Para ellos, lógicamente, que ellos tendrán que esperar 3 años y medio, como dice la palabra, 3 años y medio en la que todo el mundo va a estar maravillado de lo que haga el anticristo, ¿sí? Entonces, durante esos 3 años y medio va a suceder todo lo más maravilloso a nivel mundial. Entonces, todas estas guerras que se está dando ahora, entonces todo el mundo van a tener una noción clara de que se está destruyendo, que va a haber muchos problemas bélicos y problemas graves, pero mediante este país y mediante esta unión de los 10 países va a haber paz, va a haber una paz inimaginable que jamás hemos visto en los tiempos. En los 6000 años que existe desde Adán a nuestra época, solamente hemos tenido 25 años de paz, realmente. Imagínense el de 6000. Entonces vamos a tener en esa época, durante esos 3 años y medio, vamos a tener una paz absoluta. Y todas las personas que solamente los entendidos entenderán, dice la palabra, como dice Daniel 12. Solo nosotros entenderemos lo que está pasando. Los demás, el mundo, va a darse cuenta de que todo va a ser, está bien con esta persona, todo va a estar absolutamente bien. Entonces, resulta, tanto Daniel como Jesucristo hablando, Daniel lo obtuvo, como les digo, 2600 años antes, desde nuestra era actual, dio estas profecías. Y Jesucristo, mediante el Mateo 24, también tenemos de que él dice que cuando suceda la abominación desoladora, entonces iniciará la gran tribulación. ¿Qué es la abominación desoladora? Eso quería explicar también. Cuando nosotros vamos al capítulo 11 de Daniel,
podemos entender, hay un libro llamado Los Macabeos que no está dentro de la Biblia, pero es histórico. Y este libro realmente nos ayuda a entender el capítulo 11 de Daniel. Entonces entendemos de que existió un hombre después de los persas, cuando vinieron los griegos de Grecia. Entonces ellos, dentro de ellos, de este grupo, de esta potencia, sí, de este imperio realmente, esa es la palabra, nació un hombre llamado Antíoco Epífanes. Y este hombre tenía un odio muy grande contra los judíos, ¿sí? Entonces, este hombre hizo mucho daño al pueblo de Israel. Y finalmente él logró ingresar al templo santo, y hizo la abominación desoladora. Entonces puso una imagen un dios ajeno, pagano, y también mató a un cerdo, hizo un sacrificio de un cerdo dentro de este lugar santo. Entonces ahí se inicia la primera abominación desoladora. Entonces dice que eso se va a repetir. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? De lo que es seguro de lo que va a pasar, de que el anticristo va a hacer lo mismo en el templo. Ahora entendamos algo. Actualmente, en el templo que era ¿cómo es? Construido por el hijo de David. Entonces, Salomón fue el que construyó ese templo, ¿sí? Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. La profecía que dijo Jesucristo en el 24:3, 24:1, 2 y 3 de Mateo. Él está dando ya esa profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra por todos estos problemas, por todo este rechazo que tuvo de su propio pueblo. Él dijo, yo vine en nombre de mi Padre y me rechazaste. Ahora uno vendrá en su propio nombre y lo aceptarás. Entonces está todo claro porque ellos aceptarán a esa persona y ellos pensarán que ese es el Mesías. Entonces, bueno, resulta que en el año 70 hubo un general llamado Tito, el que destruyó por completo la ciudad de Jerusalén. Destruyó, no quedó piedra sobre piedra, exactamente como había profetizado Jesucristo. Entonces, bien, luego de esto viene la diáspora, ¿sí? Entonces, todos los judíos comenzaron a irse por todos los lugares del mundo, como supimos. Luego fueron torturados mediante la Santa Inquisición por Tomás de Torquemada, recordemos. Entonces ellos, después vino Adolfo Hitler y 6 millones de judíos fueron también exterminados, muertos. Y luego de todo eso, después de la Tercera Guerra Mundial, en 1945, después de 3 años más, pasan 3 años más y Israel nuevamente tiene una nación. El 14 de mayo de 1948 logra obtener nuevamente una nación. Entonces es un verdadero milagro después de todo lo que sucedió. Entonces entendemos claramente que Israel siempre va a quedar en pie, que Israel jamás va a terminar, hasta como están en las Santas Escrituras. Entonces será el pueblo que siempre estará. Todos podrán irse, todos los terremotos o todas las guerras podrán darse, pero Israel siempre va a estar en pie hasta el final del tiempo. Entonces, de esa manera, una vez que inicie ya la gran tribulación, después de los 3 años y medio de gobierno del anticristo, iniciará, como habíamos dicho, la abominación desoladora. Entonces dice Jesucristo que deben huir pronto, porque va a venir ese problema grave para todos. Entonces ahí vamos al Apocalipsis 9, en donde dice que se darán las llaves para que salgan todos los demonios a atormentar a las personas. Y las personas querrán morir, pero ya no podrán obtener eso. Entonces va a ser, dice, como
como nunca antes había habido pestes en el mundo. Tal vez hay una destrucción total. Zacarías 13. Dice que solamente un tercio de la humanidad quedará. ¿Sí? Entonces, de los 7.5 billones que somos actualmente, imagínense, todas las personas que morirán, solo el un tercio quedará. Entonces, principalmente de lo que es casi seguro, que las tres Américas quedarán en la nada, porque nunca, en las escrituras nunca habla de América. Siempre habla solamente de Europa, de Asia, de África y lógicamente del Medio Oriente. Entonces, tenemos esa comprensión ahora, que realmente eso va a pasar, eso va a suceder. Entonces, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente Jesucristo y Dios su Padre quiere para nosotros los cristianos? Él quiere que nosotros no pasemos, no estemos dentro de esa gran tribulación. Es decir, aquí vamos a tener esta comprensión clara, perfecta, en la que nosotros, si nosotros fuéramos la última generación, si Jesucristo viniera el día de hoy o mañana o en este tiempo, nosotros seguiremos con vida, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, que seremos la generación que no conoceremos la muerte. Pero para que no estemos dentro de esta gran tribulación, entonces Jesucristo, o sea, su Padre, mediante su Hijo, han programado de que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos vayamos con Él, estando en vida misma. Pero lógicamente que este cuerpo es corruptible. Entonces nosotros para ir al cielo tenemos que tener un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos, tenemos un ejemplo claro en Segunda de Reyes 2:11 de lo que pasó con Elías y lo que habíamos visto también en este video, que es lo que realmente pasará. Esto fue un video, es algo que no es cierto, pero se está tratando de hacer todo lo posible para que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente va a pasar. Y lo de Elías, sí, lógicamente que fue totalmente cierto, es histórico. Entonces él sale, es arrebatado y queda solamente su ropa. Eso es lo que va a suceder a todos y cada uno de nosotros, los que hemos confesado con nuestra boca de que Jesucristo es el, el Hijo de Dios que vino, se hizo carne, murió en una cruz por todos y cada uno de nosotros y su sangre nos purificó, nos lavó y nos santificó. Y resucitó al tercer día y más de 500 personas fueron testigas de que resucitó corporalmente. Entonces, esa es nuestra fe. Esa es la fe, bienaventurado el que no vio y creyó. Entonces, eso es lo que realmente va a pasar. Ahora, vamos a materia, ya vamos a entrar en materia directamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Corintios, Primera de Corintios 15, para saber qué es lo que realmente nos está explicando Pablo acerca del arrebatamiento. Porque esto en el Antiguo Testamento no hay ni siquiera algo que diga de que eso iba a pasar, sino solamente en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo en el 14:3 de Juan también dice que Él vendrá por nosotros y vendrá por sí mismo, dice. Entonces, como dice en Efesios 5, nosotros somos los huesos mismos de Jesucristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Él. Él es la cabeza. Y nosotros vamos a hacer todo, formar el cuerpo de Jesucristo. Somos una sola familia. Entonces, eso quiero que quede totalmente claro, específico para que no haya confusiones. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15 y vamos a explicar versículo por versículo para tener esa comprensión.
y luego vamos a ir más adelante. Ahora, solamente quería hacer un pequeño paréntesis antes de decir esto, porque cuando nosotros, como ustedes ven, como vieron ya el video, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a decir el mundo? Todo esto. Entonces, Satanás ya tiene preparado qué es lo que tiene que suceder. Entonces, él ha materializado el satanismo mediante los llamados ovnis. Entonces, son los objetos voladores no identificados. Para nosotros los cristianos son objetos voladores totalmente identificados. Y sabemos que son materializaciones satánicas de que van a decir de que los ovnis son los que nos han llevado. Entonces eso tenemos que tener claro también en nuestra mente, en nuestro ser, para que no nos seamos engañados por Satanás. Así que bueno, en este caso, vamos a leer 1 Corintios 15 y desde el verso 50 vamos a leer. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Lo que justo les había mencionado. Nosotros no podemos, con este cuerpo, no podemos ir al lugar santo. Entonces tenemos nosotros como Génesis 1:26, dice que Dios nos crea a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces, primero somos espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Entonces, nuestro espíritu y nuestra alma es la que sale. Eso es lo que está purificado, eso es lo que está santificado. Por eso somos los santos de Dios. Entonces, en ese momento, nosotros, este cuerpo tiene que un día, o sea, si es que morimos, pues antes de que Él venga, lógicamente que igual, tiene que corroerse como la ley de la termodinámica. O sea, es todo tiene que tener un principio y un fin. Y eso es todo. Entonces, este cuerpo tiene que podrirse en un cementerio o de cualquier forma. Pero nosotros con nuestra alma y nuestro espíritu siempre estaremos, como dice 2 Corintios 6:5, 6:7, ausentes del cuerpo, presentes con Dios. Entonces, vamos a seguir. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Entonces, cuando habla de dormir, quiere decir las personas que dejaron ya este mundo. ¿Sí? Porque no es que nosotros, el morir no quiere decir dejar de existir, sino simplemente es la separación de nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros ya nos separamos de nuestro cuerpo. Sí, ese solamente es el estuche, nada más. Lo importante es nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, tenemos que salir de igual forma, porque lo que ahora es corruptible tiene que convertirse automáticamente en incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto de mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, tenemos claro lo que, lo que, lo que nos interpreta mediante estos versículos Pablo. Y vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses 4, ¿sí? Para ya dar la culminación a este misterio y sobre todo una interpretación mayor para que nosotros realmente tengamos fe en lo que Pablo nos dijo a través de esa revelación que Jesucristo le dio. Porque recordemos que él también estuvo, como Juan, en el cielo. Entonces él tuvo, así como escribió Juan el Apocalipsis, también Pablo tuvo esa revelación de todo lo que tenía que pasar. Entonces, cuando vamos a Tesalónica, o Tesalonicenses en este caso, 4,
Vamos a comenzar a leer desde el verso 13, ¿sí? Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, aquí es importante interpretarlo este versículo. Como ya habíamos mencionado, todos hemos tenido esa experiencia de que algún familiar nuestro ha muerto, ¿sí? Pero cuando entendemos este versículo, nos damos cuenta de que nosotros no podemos, nosotros como cristianos sí tenemos que llorar, tenemos que lamentarnos, pero no podemos entristecernos por siempre. No podemos crear un caos de nuestra vida, porque sabemos que esa persona, que ese ser querido nuestro, si es que él aceptó a Jesucristo, él está con Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender de qué es lo que pasa con las personas que duermen. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros no tenemos por qué entristecernos por los que no tienen esperanza, dice. Porque ellos no tienen esperanza, nosotros sí. Nosotros tenemos toda la esperanza por fe, porque sabemos que Jesucristo vendrá por nosotros. Él no dejará, no permitirá que nosotros estemos en la ira de Dios. Tesalonicenses 5:9. Nosotros no estamos para la ira. Recordemos ese versículo siempre. Tesalonicenses 5:9. Nosotros no estamos para la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Y también Apocalipsis 3:10. Dios siempre estará con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Y peor en la ira, porque nosotros estamos siempre con Él. Y por eso recordemos que no podemos tener envidia de nadie, porque el hecho de que seamos hijos de Él, ya somos príncipes y princesas. Entonces no podemos tener envidia de alguien que de pronto sabemos que está haciendo una maldad, sabemos que de pronto tiene dinero porque solamente ha hecho cosas malas. Pero no podemos también acusar a todas las personas que de pronto tengan posibilidades o hayan tenido más que nosotros. No podemos. Recordemos que el famoso socialismo se creó por la envidia, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que los que tienen mucho ahora les quitan y les dan a los que no tienen? Entonces eso no está bien. De esa forma se crea por la envidia. Entonces, nosotros no podemos confundir. Y cuando estudiamos Salmo 37, estamos totalmente de acuerdo de que nosotros tenemos solamente que ver eso y no absolutamente no decir, nosotros tenemos que siempre estar gozosos, siempre tenemos que estar con un contentamiento, porque sabemos que Dios nos está dando la vida eterna. Entonces, sigamos más adelante. Vamos al 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si yo muero con él, entonces yo voy a él. Yo no tengo por qué temer a la muerte, si yo sé a dónde voy, porque con seguridad estaré mejor que aquí. Entonces tenemos que tener esa fe indeleble en nuestros corazones, de que realmente eso va a suceder. Por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Venía siempre del griego del zarpazo, ¿sí? Igual como lo que pasó a Elías, seremos arrebatados, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos en qué momento, en qué instante, como dice, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para subir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, esto es importante, importantísimo entender que la primera venida de Jesucristo va a ser solamente en el cielo. Él nos va a llamar, que dice con trompetas.
La trompeta, recordemos cuando a los israelitas se les llamaba con una trompeta, porque eran 2 millones de personas. Entonces, esa trompeta era un sonido largo, ¿sí? Ese era el llamado. Y ese llamado nosotros vamos a entender y vamos a escuchar. Solo los entendidos entenderán, como dice la palabra. Entonces, todo esto que se ha venido dando, todo esto que se está dando, recordemos también que se aumentará el conocimiento, dice Daniel, que en estos últimos días, ustedes niños, ustedes se han dado cuenta, hemos saltado de Adán, del burro, o sea, directamente del burro a la gasolina en estos últimos 80, 100 años. Conocimos Lord Fleming, la medicina más grande, más que ha revolucionado la medicina, la propia, entonces son situaciones, el conocimiento se ha dado agigantadamente, pasos agigantados. Entonces, estamos ahora en una época en la que con un aparato pequeño que tenemos en el bolsillo podemos comunicarnos a través del mundo, con cualquier persona, verle a esa persona. Entonces, tenemos que tener conciencia de que estamos realmente en las épocas del fin. Entonces, seamos conscientes y tengamos realmente a Dios en nuestros corazones. No podemos endurecer nuestro corazón, porque como dice la palabra, no es cuando nosotros queramos, sino cuando Dios nos toque mediante el escuchar su voz, el escuchar su palabra. Entonces tú no endurezcas tu corazón, porque tal vez nunca podrás tener nuevamente otra oportunidad, porque tal vez se va a negar las puertas que nuevamente se abran. Dice Romanos 9:17, que solo a través del oír el Evangelio podrás convertirte. Porque independiente que veas un milagro grande, no va a ser lo mismo, sino solamente el escuchar. Cuando escuches su voz y creas en el que le mandó, entonces tendrás la vida eterna. Mis queridos hermanos, yo quiero realmente agradecerles por este tiempo que ustedes se han permitido escucharme y realmente espero que estas palabras hayan llegado al fondo de sus corazones. Realmente yo espero que esto haya sido de gran bendición para todos y cada uno de ustedes y que podamos realmente tener ese discernimiento grande que solo a través de la palabra santa de nuestro Dios y Salvador podamos poder directamente aceptar, si es que tal vez no hemos todavía aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Saber que todo esto que hemos hablado acerca del arrebatamiento es total y absolutamente verdad. Y que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y tenemos que tener fe, porque sin fe realmente no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6. No, jamás, sin fe, realmente estamos perdidos. La única forma en la que podamos realmente querer agradar a Dios es mediante la fe. Santiago 1:6 dice que no puedes ni siquiera pensar en arrodillarte. Para saber lo que vas a pedir tienes que estar con esa certeza clara, esa convicción de que eso va a pasar. Porque de lo contrario, entonces, de que no estamos hablando de nada. Es que, queridos hermanos, todo y cada una de esas palabras proféticas se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir. Todo se ha dado de esa manera y nosotros no podemos jamás perder esa fe. Solo Dios nos puede dar realmente la salvación. Nadie más, ni ninguna riqueza. Nada de lo que te dé el mundo va a darte la felicidad, solamente Él.
Vamos a terminar con una oración y espero que realmente haya sido de gran, pero de una gran bendición. Que esa fortaleza grande no las pierdas jamás. Padre Santo, gracias por este momento. Gracias por estar aquí con nosotros, Padre. Gracias porque nosotros sentimos en el hondo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Padre, de nuestra alma, el que estás cerca de nosotros, Padre, que tú nunca nos dejarás, nunca jamás nos dejarás de tu mano, Padre. Como dice tu palabra, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, Padre, ni la vida ni la muerte nos apartarán de tu amor, que siempre estaremos contigo, Padre, desde el día que nosotros tuvimos esa dicha grande de conocerte, de entregar nuestro corazón. Sabemos que un día tú vendrás por nosotros, Padre. No sabemos cuándo realmente. Como tú dijiste, solamente mi Padre lo sabe. Pero nosotros sabemos que está cerca ese día, Padre. Nosotros presentimos, nosotros sabemos, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, a lo que hemos leído, Padre. Sabemos que ese día está cercano. Gracias, Padre, por permitirnos estar siempre contigo, porque nunca nos dejas de tu mano, porque siempre nos acaricias, nos das de tu abrigo, Padre, de tu amor. Gracias, Padre Santo, por todo eso, por ese gran sacrificio que hiciste de mandar a tu Hijo unigénito, Padre, a morir por nosotros, porque en nuestro lugar Él estuvo en una cruz y derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos sentirnos limpios, porque solamente esa sangre preciosa nos santificó. Gracias, Padre, porque al tercer día resucitó y se glorificó después de 40 días y subió nuevamente, Padre. Y Él hizo todo. El único hombre, Padre, que no cometió un solo pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Gracias por ese milagro tan grande. Gracias porque sabemos, porque tenemos esa convicción y esa fe de que tú nuevamente mandarás a tu Hijo para que nosotros no estemos en esa confusión tan grande de esa tribulación, para que nosotros no padezcamos ninguna de ese tipo de problemas graves que el mundo va a padecer, porque sabemos que tú nos llevarás, Padre, porque sabemos que tú siempre estarás pensando en nosotros, que somos tu iglesia, Padre, somos el cuerpo mismo de tu Hijo amado. Gracias por eso, gracias por tu amor. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, yo les agradezco nuevamente por este tiempo. Espero realmente que esta haya sido una conferencia de gran bendición, de que no pierdan jamás la fe y sepan que un día Jesús vendrá por nosotros. Hagamos las cosas bien, dediquemos siempre por lo menos una hora, una media hora, no sé, el tiempo que más podamos en oración, en alabar a Dios. Recordemos siempre la alabanza, el agradecimiento y después cualquier petitorio. Siempre eso va a ser sobre todo el poder hablar, el poder comunicarnos directamente con Él. En la mañana, en la noche, agradeciéndole por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. No perdamos jamás la fe. Yo les agradezco nuevamente y espero poder, Dios mediante, vernos un próximo domingo y sábado para una nueva conferencia. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que tengan una semana grande de buenas noticias, de muchas bendiciones. Hasta la próxima.